El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Bienvenidos al segundo segmento del programa 414 de este viernes 23 de abril del año 2021. Hay, por supuesto, mucha gente que durante los años del chavismo prefirió callar y prefirió concentrarse en la parte buena que la propaganda sobre lo que el chavismo hacía les dejaba a su disposición. De tal manera que cuando el chavismo montaba un entramado criminal para enriquecer, para saquear las arcas de la nación a través de la construcción de viviendas, escudados en un supuesto déficit de viviendas que iban a subsanar, y en una supuesta lucha contra la pobreza en la cual iban a sacar a la gente de los cerros y de los barrios insalubres y de los ranchos. La gente lo que dijo fue, bueno, no, está bien. Está bien. Es una buena... Sí, que le den su casa a todo el mundo. Y entonces le dieron casa a la gente, supuestamente. ¿A qué cambio? ¿A qué costo? ¿A cambio de qué? Bueno, pasó de todo. Pero vale la pena echarle una revisión a lo que le sucedió, y es lo que estamos haciendo hoy, a las ciudades donde fueron regaladas esas casas regaladas. A la gente entonces le dan la casa, no se la cobran. Por ahí hay algunos casos de gente a la que sí le cobraron y ahora pretenden volverles a cobrar. Por ahí me llegó un caso. Bueno, porque de todo hay. Y por supuesto siempre están las cosas para privilegiados. Y estos privilegiados siempre tienen acceso ellos y sus familias a las mejores viviendas. Es la forma que tiene el chavismo para repartir prebendas dentro de lo más bajo de su mafia. Pueden estar ustedes completamente seguros que esos vociferantes de los programistas de venezolanos de televisión no solamente tienen casa ellos, sino también su familia. Y no solamente tienen negocios, bodegones ellos, sino también su familia. Es así. ¿Por qué? Porque si no, detrás de un fanático chavista a estas alturas, lo que se esconde es un enchufado múltiple. Un tipo que está recibiendo prebendas o que aspira a recibirlas muy pronto. Y detrás de todo chavista arrepentido hay un desenchufado. Uno que se está quejando porque le quitaron lo que tenía. Es lamentable, pero es así. No hay pruebas en contra. Es chimbísimo, pero no hay pruebas en contra. Siendo así las cosas, ¿qué han hecho después de ejecutar sus planes? ¿Y qué podemos ver que ha quedado en las ciudades después de las barbaridades que los tipos han hecho? Bueno, no es muy difícil darse cuenta de que la construcción de estas viviendas todas tenían un cariz partidista, la cara de Chávez en todas partes y el rojo como primordial, construidos pegados en zonas donde ya no cabía más, con la firma de Chávez y los ojos de Chávez. El que vive allí es chavista, es lo que te dice la imagen. Y por supuesto esta casa te la regaló Chávez, es lo que dicen en el fondo, poniendo la cara del tipo y su firma en todos lados. Por supuesto en edificaciones cada una distinta a la otra, y por supuesto dentro de ellas el mismo drama, la misma escasez, pero en una casa regalada. Pero hay gente que se ha dedicado a estudiar lo que ha hecho esa misión vivienda. Por ejemplo, hay una comisión de expertos donde cuenta gente del Colegio de Ingenieros de Arquitectos de Venezuela y de la Universidad Central de Venezuela, donde han dicho lo siguiente, y quiero leerlo completo porque yo pienso que es importante lo que nos dicen los expertos. Dice este informe que hasta donde conocemos, la misión vivienda se ha basado
en los siguientes criterios. En un criterio cuantitativo, donde lo que importa es el número de viviendas para la propaganda, donde no se produce vivienda social en la periferia de las ciudades, donde construyen en el tejido urbano o producen nuevas ciudades. La atención a la vivienda de los barrios se centra en la sustitución de ranchos por viviendas, pero como una operación puntual, y pocos programas puntuales de habilitación de barrios desarticulados del programa centrado en producción de viviendas nuevas o de sustitución de ranchos por vivienda. La sustitución de ranchos por vivienda es una mentira en Venezuela, porque si hubiesen tumbado, si construyeron 3 millones de viviendas, deberían haber tumbado 3 millones de ranchos. No lo hicieron. Cuando se construye en la trama de las ciudades, hay menos segregación en algunos casos, hay aprovechamiento de la infraestructura existente, hay construcción en zonas con déficit de infraestructura y equipamiento, lo que hace a los que allí viven, los convierte en unos desgraciados dependientes de cisternas de agua y que bueno, que de paso viven de los apagones o conviven con los apagones, cosa que ya es una cuestión nacional, o no tienen teléfono fijo, o no tienen servicio de internet. En muchos casos se encuentra la producción de viviendas sin ciudad. No hay previsión de equipamientos por la densificación. Hay ausencia de estudios de impacto urbano y ambientales. Hay violación de ordenanzas municipales. Es decir, te construyen un urbanismo y alrededor no hay ni siquiera una panadería, ni siquiera una farmacia. Por supuesto, ciudades vacías o urbanismo vacío de los cuales la gente quiere escapar. Se producen nuevos emplazamientos periféricos o ciudades socialistas. Ese es un maravilloso nombre, ciudades socialistas, es decir, una cagada, donde se incentiva la ciudad dispersa, hay un desprecio por el impacto ambiental, se produce vivienda, pero no se produce ciudad, hay un déficit o ausencia de espacios comunales y hay además una ausencia de estudios de impacto urbano y ambiental. Son unos depredadores, hay que decir, y destructores además de la ciudad. En su producción de viviendas en planificación urbana se nota, dice este informe, que el plan de producción de viviendas no está asociado a planes urbanos. En muchos casos está violentando otros usos ya previstos en planes locales. Hay un énfasis en la producción de viviendas nuevas, pero sin una visión de conjunto sobre la vivienda existente y el conjunto de las ciudades donde se ejecuta. No hay claridad de la imagen objetivo de la ciudad que se aspira. Es decir, no nos dicen qué Caracas quieren, sino que nos dicen que la van a transformar. Es decir, para visto los resultados, la transformación de ellos era destruirla más de lo que estaba. Donde las barriadas populares son asumidas implícitamente como algo a erradicar, aunque no se dice explícitamente, pero tampoco se hace. Porque si quisieran erradicar las barriadas, hubiesen podido erradicarlas. Pero no construyeron, según ellos, 5 millones de viviendas. Con 5 millones de viviendas, por Dios, ¿cuántos barrios pudieron haber erradicado solamente en Caracas? Se menosprecia la capacidad y experiencia nacional para la producción de viviendas. Un énfasis muy pronunciado en centrar el programa de producción, de construcción, en contrataciones llave en mano con empresas extranjeras. Por supuesto, eso fue otro guiso. Los turcos, los chinos, los rusos, los bielorrusos. Se están importando modelos constructivos que no necesariamente se adaptan a nuestras realidades. Si usted pasa por la avenida Bolívar de Caracas, se da cuenta de los edificios bielorrusos, como de la época soviética y peor. Hay muchas interrogantes sobre el diseño y la ejecución de las construcciones, y aquí van. Sobre el diseño estructural, sobre si el diseño estructural responde a los requerimientos de nuestras vulnerabilidades y riesgos sísmicos, porque Caracas es una ciudad sísmica. No lo sabe el chavismo. Si en todos los casos se han hecho estudios de suelos consistentes para asegurar la seguridad de las construcciones que se están ejecutando, si el diseño arquitectónico responde a una programación realista sobre el funcionamiento de los edificios y conjuntos, o si por el contrario, se han ignorado elementos que harán complicado su funcionalidad y su dinámica comunitaria. La ausencia en muchos casos de estudios de impacto urbano, ambiental o déficit de servicios y equipamientos pueden generar problemas complejos en la operación de los conjuntos de viviendas o en su entorno urbano y en el conjunto de la ciudad. En muchos casos se ha optado por grandes conjuntos de edificios de gran altura en vez de alta densidad y baja altura que no requieran ascensores y que faciliten una dinámica comunitaria más amigable. Lógico, un edificio más pequeño, de menos altura, de 3 pisos, y bueno, y construyes más, de forma más ordenada, y no necesitas ascensor.
Se ha ignorado los ejemplos internacionales que muestran que muchos de estos conjuntos terminaron siendo inviables desde el punto de vista sociocultural y en algunos casos produjeron tal grado de anomia que tuvieron que ser demolidos para repensar conjuntos de viviendas donde la atención a la necesidad de alojamiento fuera compatible con un ambiente urbano amigable y viable. Es que el destino de muchos de esos urbanismos es ser demolidos. Se han presentado variados indicios de vicios de construcción en la producción de las viviendas que han ameritado acciones correctivas, así como sospechas de debilidades en la inspección de las obras, falta de acatamiento de las observaciones de los inspectores por parte de los ejecutores, de acatamiento de las observaciones de los inspectores por parte de los ejecutantes. Por supuesto, el gobierno construye, el régimen hace lo que le da la gana, la casa pierde y se ríe. En medio de todas estas cosas, por supuesto, aparecen voces donde se señala el riesgo y la desgracia que ha significado todo esto. Arnoldo Gavaldón, que fue el primer ministro de Ambiente en Venezuela, es decir, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, indica que la misión vivienda es el mayor verdugo del ambiente urbano. Esto lo dijo en el año 2014, estamos hablando de años atrás, en ocasión de la fusión del Ministerio de la Vivienda con el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Es una cosa contra natura por donde se lo vea. Por supuesto, el doctor Gavaldón hace una serie de observaciones de importancia al respecto y que a pesar del paso de los años no han perdido su vigencia. La misión vivienda, que ha sido el mayor verdugo del medio ambiente urbano, ahora se hará cargo de quien debía ser su vigilante. Es decir, el Ministerio del Ambiente debía vigilar a la misión vivienda. Obviamente ya eso no va a ocurrir. Y no ha ocurrido. Una de las críticas más grandes que se hace a los responsables de la misión y al ministro Ricardo Molina es que no tuvieron compasión alguna con las variables ambientales urbanas al momento de planear y ejecutar su desarrollo. Afirmó Arnoldo Gavaldón, primer ministro de Ambiente de Latinoamérica, no solo de Venezuela, Latinoamérica. Échale pierna a usted cuando Venezuela era pionera, inclusive en el tema medioambiental. Gavaldón se explaya en la revisión del tema y expresa su preocupación porque siendo el problema de déficit de vivienda tan grave, sin lugar a dudas la atención de los dirigentes del despacho será puesta mayoritariamente en este tema, en desmedro de una labor permanente y silenciosa de conservación de los recursos naturales. Hoy en día, ¿a quién le importa el ambiente en Venezuela? A muchos, menos a la administración pública. Esa es una realidad. ¿Qué hizo entonces la misión vivienda? Bueno, destruyó el ambiente, destruyó las ciudades. Y se concentra en el tema de los números. Y por eso es que yo vuelvo y lo repito. Si los tipos construyeron 5 millones de casas, ¿por qué no derribaron 5 millones de ranchos? Esa es una gran pregunta. Si construyeron, no sé, 300,000 viviendas en Caracas, ¿por qué siguen existiendo barrios en condiciones de marginalidad, sin agua, hacinados, etcétera? Y no se trata de buscar la erradicación per se de los barrios. Yo pienso que hay barrios que pueden, que tienen solución sin necesidad de ser erradicados y que pueden ser espacios de vida adecuada. Pero caramba, un sitio donde no hay agua, donde no llega el servicio eléctrico, donde no llega el servicio telefónico, donde no hay posibilidad de establecer rutas de transporte, donde no hay, pero ¿en qué se puede convertir eso? Bueno, en un antro. A esos hay que erradicarlos. Pero si usted construyó, según sus cifras, 5 millones de viviendas y no fue capaz de demoler un solo rancho en todo el país, usted me está mintiendo. Es una gran mentira. Pero es que no querían darle vivienda a nadie. Lo que querían era fastidiar al que ya tenía vivienda, pegándole entonces en una urbanización, en la Candelaria, pegándote al lado una misión vivienda, con gente que escogías de entre las peores que podías escoger para que se convirtieran en factor de perturbación de toda la zona. Y eso fue lo que pasó. Te ponían al lado de una urbanización, te construían 4 edificios de misión vivienda de 20 pisos y metían un poco de delincuentes a vivir allí. Al poco tiempo, los habitantes de esos edificios se convertían en los azotes de la zona en contra de los que ya tenían años viviendo allí. Empieza a escasear el agua porque hay más gente y menos acometidas de agua.
empiezan a ocurrir los problemas del desbordamiento de las cañerías, de las cloacas externas, las fallas del alumbrado público, bueno, porque hay más gente. Yo tengo mis reservas con los informes técnicos cuando eran que dicen que no planificaron bien lo que iban a hacer. No, sí planificaron. Lo que pasa es que la planificación no era urbana, la planificación era de guerra. Es decir, vamos a construirle a esta gente unas viviendas, vamos a meterles allí a unos malvivientes para que se vayan allí. Vamos a vaciar las ciudades. Y poco a poco lo hicieron. Por supuesto, desvalorizaron las viviendas. O sea, los empobreciste primero. Al que le pusiste un edificio de la misión vivienda al lado y se lo llenaste de malandros, de presos, pranes y narcotraficantes, etcétera, le pusiste al lado a esos bichos, con lo cual desvalorizaste la propiedad que tenía el que ya vivía allí, le disminuiste su calidad de vida, lo obstinaste hasta el punto que se quiso inclusive ir del país, y cuando salió a vender su apartamento tuvo que rematarlo porque nadie se lo quería comprar con esos tamaños vecinos que tenía. Entonces, decir que no se planificó, cuidado. Lo que no se planificó fue construir ciudades. Ellos no quieren construir, lo que quieren es destruir. Y con esto quedó perfectamente claro. Va a hacer falta demoler mucho para construir una nueva nación. Eso hay que saberlo. Aquí hay paredes que tumbar para construir una nación distinta a la que tenemos. Necesitamos ciudades. No las tenemos. Nos han destruido nuestras principales ciudades. Todavía a algunas les queda el encanto, pero dentro de ellas, bueno, lo que va es la procesión. Yo estoy seguro que esto se va a lograr, pero el problema es que lo que va a hacer falta es plomo en Venezuela. Porque eso es mentira, que aquí la gente que se ha acostumbrado a la dádiva y al favorcito va a aceptar que le digan que esa edificación no puede estar allí. Si no nos metemos en la cabeza la necesidad que hay de ir poniendo orden en Venezuela, no vamos a rescatar el país jamás. Y yo creo que eso es lo primero. Entender que a Venezuela lo que le hace falta es orden. No ahondar en el desorden. Tendremos en algún momento una clase política genuinamente opositora que entienda estas cosas. Roguemos al Señor. Te alabamos, Señor. Gracias a todos por habernos acompañado esta semana. Les pido por favor que nos reencontremos el próximo lunes. Cuídense mucho el fin de semana. No le pierdan la pista al virus chino que sigue detrás de nosotros. Cuídense mucho, por favor. Protéjanse mucho, por favor. Nos vemos la semana que viene. Yo vuelvo. ¿Sabes? No, porque se murió. Hasta entonces.